hacemos de forma híbrida, de forma online y física. Agradeceros a los presentes que os habéis acercado aquí al Centro Oceanográfico de Vigo y a todos los que estáis conectados. El objetivo de esta jornada es hacer un pequeño resumen. Vamos a intentar que sea una jornada corta. Esperamos que no sea más de una hora de charla y de conexión. Al final al final de todo podemos atender a las preguntas y realizar algún coloquio o lo que estiméis oportuno. Nuestra idea es presentar los resultados que hemos obtenido y el trabajo que hemos hecho a lo largo de 3 años del proyecto Diversimar, pero no lo queremos hacer de una forma demasiado extendida, porque tenemos una plataforma, una página web en Internet donde está toda la información subida y además es la herramienta, el medio que tenemos de trabajar con toda la gente, con todas las personas que quieran involucrarse, que se han involucrado y que quieran involucrarse en este proyecto. Por lo tanto, pues la idea es hacer un resumen de los resultados. Sí, vamos a grabar la sesión. Espero que ninguna persona tenga nada sobre este tema, porque bueno, tenemos que grabar esta sesión por motivo de la entidad financiadora. Entonces, bueno, voy a comenzar yo con la presentación de este proyecto. Ahí va. Vale, pues en esta jornada, en primer lugar, pues explicar un poco lo que vamos a presentar, ¿no? Sobre lo que vamos a hablar. En primer lugar, pues yo presentaré lo que es el proyecto Diversimar, dando pues eso, unas pequeñas ideas de lo que es este proyecto, que como digo, está todo en Internet y os daremos la conexión para todo el que esté interesado y el correo electrónico ya lo tenéis al haber hecho la inscripción a la jornada. Posteriormente, Eva Velasco, compañera del Instituto Español de Oceanografía y la investigadora principal de este proyecto, del Centro Oceanográfico de Vigo, presentará el catálogo de biodiversidad marina que hemos elaborado en este proyecto. En tercer lugar, va a intervenir Francisco Landeira, del compañero del Centro de Supercomputación de Galicia, el CESGA, que nos va a presentar y explicar cómo funciona el portal de la red de observación, este sistema de información geográfica con este visor de mapas que tenemos para todos los datos del proyecto. Y en último lugar, pues Eva Velasco nos presentará el programa participativo y cómo funciona toda esta cuestión de esta parte de la ciencia ciudadana y de la participación en el proyecto por cualquiera de vosotros. Este es un proyecto cofinanciado por una convocatoria de la Fundación Biodiversidad, en la convocatoria de conservación de la biodiversidad marina en España del 2019. El proyecto se llama Diversimar, Red de Observación de la Biodiversidad Marina y Pesquera de Galicia y el Mar Cantábrico, y ha tenido una duración de 3 años. Nos ha pillado de lleno la pandemia, entonces, bueno, pues hemos tenido que ir solucionando el funcionamiento del proyecto a lo largo, sobre todo, del primer año y medio, ¿no? ¿Quiénes somos? Bueno, pues trabajamos, el proyecto está coordinado por el Instituto Español de Oceanografía. Somos un equipo de personas de diferentes centros oceanográficos del norte del Atlántico de España, de la península ibérica, y además pues, participan el CESGA a través de el grupo de expertos de sistemas de información geográfica que tiene este organismo. Y soportan este proyecto pues, un comité científico
de diferentes especialistas con un conocimiento muy avanzado en taxonomía y ecología de las especies de los oceanográficos de Vigo, Coruña, Gijón y Santander. Además, hemos tenido el apoyo para realizar este proyecto de diferentes organizaciones, desde organizaciones pesqueras, de pescadores profesionales, a pescadores deportivos y también ONGs. En todo el proyecto, como veréis más adelante, pues hay una red de colaboración de, bueno, pues de muy diferentes colaboradores, ¿no? Desde personas a título individual que nos envían registros de biodiversidad hasta clubes de buceo, clubes deportivos, centros educativos, museos y, bueno, diferentes colectivos relacionados de alguna forma con el mar y que le interesa esta cuestión de la biodiversidad marina. El objetivo principal de Diversimar es recopilar información científica que existe sobre la biodiversidad marina y pesquera en un área determinada, que es el área de Galicia y en el Cantábrico, y nuestro interés y nuestro nuestro objetivo básico pues, es conseguir obtener una fuente de datos de carácter científico que estuviesen accesibles para todos los interesados, ¿no? Tanto para investigadores científicos como a cualquier persona, ¿no? Y que sirva como una base de datos que permita pues, mejorar el conocimiento de la ecología, distribución y biología de las diferentes especies y también, bueno, sirva de base como para estudiar estas especies y predecir pues, aquellos cambios que se puedan estar produciendo, bueno, por motivos por diferentes cuestiones, pues, como por ejemplo el cambio climático, que es una de las cuestiones que más preocupa hoy en día, o las diferentes actividades que se realizan en el mar, ¿no? Que están muy relacionadas, sobre todo con la participación en este proyecto, ¿no? Cada vez utilizamos más el mar y de forma más variada, más diferente. El proyecto, como decía, pues se desarrolla en el noroeste y en el norte, en aguas del noroeste y norte de la península ibérica, en aguas españolas, que coincide con el cladero cantábrico noroeste, que es una zona donde hay una actividad pesquera profesional muy importante. Y además es una zona de alta biodiversidad, ¿no? Que destaca por el número de especies que existen en esta zona y porque existen diferentes áreas marinas protegidas por diferentes figuras legales, precisamente por esta importancia que tiene en relación a sus ecosistemas y a la abundancia de vida marina. Bueno, la metodología que hemos utilizado es una metodología basada en el método científico. Hemos utilizado información científica que recogemos de forma estandarizada en campañas, en muestreos que realizamos en el IEO, especialmente de carácter pesquero, en algunos estudios específicos que se realizan, por ejemplo, con determinadas especies o grupos de especies, series históricas que existen en el IEO, también información pesquera sobre los stocks pesqueros y luego, por otra parte, pues hay un volumen importante de información de diferentes observadores que han colaborado con el proyecto a lo largo del proyecto y que queremos que sigan colaborando, ¿no? A partir de ahora. Y también se complementa todo esto con uno de los campos en los que nosotros trabajamos más, que es la información pesquera relativa pues, a caladeros, artes de pesca y toda la gestión que se hace de los stocks pesqueros y cualquier otra información complementaria que, bueno, que consideremos que puede añadir, que puede enriquecer esta base de datos, pues se puede unir al proyecto, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, básicamente lo que hemos utilizado son bases de datos científicas, hemos hecho un análisis y modelado de la información, se ha diseñado un sistema de información geográfica DOC para este proyecto y se ha optimizado todo esto para que esté colgado en Internet,
que esté online y disponible para las personas que estén interesadas en su utilización. De tal forma que el proyecto pues, ofrece toda esta información científica y bueno, pues encontraréis desde cuestiones taxonómicas de identificación de especies, a nomenclatura, aspectos biológicos, ecológicos y de distribución, y también algunas cuestiones relativas a la pesca, ¿no? La idea es tener una herramienta libre de acceso público a todos los interesados y nos parece que lo que añade este proyecto, la importancia que puede tener es que bueno, va a existir una información accesible que muchas veces bueno, nos solicitaban diferentes personas y colectivos. Y bueno, pues estas cifras de peces o cualquier otra información sobre distribución se podrá consultar online, y en todo caso pues también el contacto con nosotros, que somos, como digo, un grupo de compañeros de diferentes institutos oceanográficos que intentamos siempre pues, responder en cuanto lo más rápido que podemos y lo mejor que podemos a todas las cuestiones que nos enviáis, ¿no? Y también una cuestión importante es ayudar a aquellos que tienen que gestionar a través de gestión pesquera o de gestión de conservación de la biodiversidad, pues ayudar a estos gestores pues, en el trabajo, ¿no? Sobre la biodiversidad marina. Y bueno, los resultados del proyecto se pueden destacar en estos cuatro puntos: en el catálogo de especies, en el visor de mapas web, el material divulgativo y el programa de participación ciudadana, que mis compañeros van a presentar después de esta presentación. Y nada más. Por parte doy paso a Eva Velasco, del Centro Oceanográfico de Vigo, y que ha sido la investigadora principal de este proyecto. Compartes. Bueno, gracias Julio, y gracias a todos por haber venido a compartir con nosotros esta jornada. Gracias a todos los que estáis en casa. Bueno, os voy a explicar un poco, pues, digamos que ese primer resultado de los que os comentaba Julio, ¿no? El catálogo de la biodiversidad que hemos un poco preparado para vosotros. Todas estas, perdón, todos estos... todos los resultados que, como os decía Julio, los vais a poder encontrar en la página web. Entonces, aunque ahora os voy a contar un poco paso a paso, os invito a que cuando terminen estas jornadas, cuando queráis, pues entréis en internet, y si no lo habéis hecho ya, y podáis un poco navegar, ¿no? Realmente entráis en nuestra página web, vais a ver que tenéis aquí una pestaña en la que pone catálogo de especies, y le dais a acceder al catálogo, ¿no? Nosotros, en el catálogo de biodiversidad, lo que hemos intentado es un poco hacer unas fichas identificativas que os ayuden a identificar correctamente, de una forma sencilla, las distintas especies. Son especies todas que nos encontramos en nuestras aguas. Es verdad que hay especies comerciales y especies no comerciales. Hay aproximadamente unas 250 especies de peces y más de 160 de invertebrados. Sí que es cierto que estamos en continua actualización y tenemos en mente pues, presentar, poner más grupos taxonómicos y demás. Queremos bueno, hacer una guía también de mamíferos marinos, queremos hacer guías de pues, un poquito más ampliado, ¿no? Pero bueno, hasta ahora el tiempo que nos ha dado es el que hemos conseguido hacer eso. Una parte de peces, en la que podéis ver peces osteichthyos y también condrictios. Y luego, bueno, una parte de invertebrados en la que vais a encontrar cefalópodos, crustáceos y, bueno, otros invertebrados de tipo, ¿no? Las fichas
pues como vais a ver, están clasificadas taxonómicamente, os van a permitir realizar una búsqueda por nombre o una búsqueda visual, así a través de fotografías. Y bueno, vais a ver ahora, os voy a poner un poquito más pormenorizado cómo vais a encontrar cada ficha, ¿no? En el primer caso, vais a ver que tenéis la posibilidad de buscar por nombre pues la especie que necesitéis saber, ¿no? Si necesitáis saber algo, imaginaos que queréis saber algo sobre una merluza, pues simplemente vosotros le daríais al buscador y en el buscador vais a ver que tiene un texto predictivo en el que cuando vosotros empezáis a escribir os va a autorrellenar un poco con las letras que habéis tecleado. Entonces, en este caso, que queréis buscar información sobre la merluza, pues pincharíais en merluza y ya veis que sale el desplegable, ¿no? Pincháis ahí y os va a salir una ficha en la que vais a poder ver pues, diferentes cosas como el nombre científico, vais a ver que tiene el nombre admitido por la FAO, tiene el código FAO también muy importante, sobre todo para el sector pesquero, suelen preguntarnos también. Veis que tiene a la derecha bueno, pues, la clasificación taxonómica y tiene también una serie de nombres que se admiten pues, en el BOE o que se admiten en distintos puertos según las comunidades autónomas del norte, que son al final las que estarían interesadas, las de interés de este proyecto, ¿no? O sea, la comunidad autónoma pues, de Galicia, de Asturias, de Cantabria y de País Vasco. Y luego además hemos añadido los nombres FAO, tanto en inglés como en francés, como el nombre que se suele dar en portugués a las distintas especies. Entonces, además de esta búsqueda que como os comento por nombre, también hay una búsqueda visual. Vosotros entraríais directamente en la página. Entonces, pues imaginaos que queréis buscar una raya que no sabéis muy bien pues, qué es, ¿no? Pues entraríais en el asmobranquios, veríais los grupos que tenemos, que estos grupos están clasificados por orden, un poco según la forma que tenga el individuo que queráis ver. Pincharíais en las rayas y en este caso os saldría una galería de imágenes con todas las especies que tenemos nosotros registradas de momento en el proyecto. Entonces pincharíais directamente en la especie que os interese y de nuevo se os abriría pues una ficha en la que, como veis, tiene la misma información que os comentaba en el caso de la merluza. Si le dais a la parte derecha, vais bajando, pues vais a ver que tiene además otro tipo de información. Tiene información como puede ser pues, dónde se puede encontrar esta especie, con qué suele pescarse, si es en el caso de que sean especies comerciales, cuál es la talla máxima que se suele encontrar, cuál es la talla mínima según la legislación española o en este caso, por ejemplo, sería en el caso de Galicia, según el DOC, ¿no? Y bueno, vais a ver un poco cuál es la profundidad a la que se suele encontrar esas especies y una pequeña descripción que bueno, pues os va a facilitar lo que es poder diferenciar unas especies de otras. Además, se ha incluido también un mapa, si pincháis en abundancia, abajo a la derecha, se os va a abrir un mapa de distribución en el que vais a ver pues, la distribución de esa especie en nuestro caladero según la información que tenemos de las campañas del IEO, ¿vale? Entonces, esta sería pues, un poco con la información de las últimas campañas, se hace una media y podéis ver realmente dónde ese recurso es más abundante o no, referido precisamente a nuestra zona, que es la que nos interesa. Luego, a la izquierda, veis que tenéis bueno, pues, la posibilidad de volver hacia atrás, de volver hacia otro grupo taxonómico que os interese. Imaginaos que queréis buscar, por ejemplo, la información sobre un cefalópodo, iríais hacia atrás, pincharíais en el grupo que os interesa y pues, de nuevo os sale la galería y podéis pinchar, como veis en este caso, es una especie que no es comercial y entonces, bueno, tiene menos información por un motivo muy simple y es que, bueno, pues hay menos información, ¿no? No va a tener una talla mínima, no va a tener... Entonces, bueno, no tiene en este caso un nombre que se le dé en ninguna de las comunidades autónomas, sino que, bueno, pues casualmente sí que hay un nombre FAO en inglés y en francés, pero ya veis que ni siquiera tiene nombre FAO en castellano, ¿no? Es una, bueno, pues
una especie pues menos frecuente y por tanto pues esto es lo que ocurre. Creemos que es una herramienta muy sencilla, pero es muy, muy útil. Nos consta que lo está utilizando mucha gente, que lo están utilizando pues, desde mostradores en Lonja de los que trabajan para el IEO hasta mucho personal de Lonja que nos dice que les resulta muy práctico por el tipo de fotos que es para poder diferenciar, pues, por ejemplo, entre rayas o entre cefalópodos y demás. Entonces, os invito a que cuando tengáis un momento, pues le echéis un vistazo. Realmente es muy sencillo, incluso si os preguntan, poder compartir el enlace directamente a esa ficha de cada especie y además podéis descargarla en formato PDF también. Esto es un poco lo que tengo que contaros de lo que es el visor, o sea, de lo que es el catálogo, y si os parece, pues voy a dar paso a Paco, que es el que nos va a contar un poco cómo funciona el visor. O común o también el específico. También el nombre científico, también si tú lo pones, también te sale. Ya, sería el común, tiene que ser solo el común admitido por la FAO. No tenemos la opción de buscar de cualquier manera, porque todavía el buscador era demasiado complejo a nivel técnico, porque al final es verdad, es lo que tú dices, que hay muchísimos nombres, ¿no? Muchísimos. Pero para buscar, de momento la búsqueda, como lo puedes encontrar es o bien con el nombre admitido por la FAO o bien a través del nombre científico. Bueno, entonces dejo de compartir pantalla yo y entonces, Paco, creo que puedes compartir. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escucháis, no? Ya está. Perdón. Un segundo, Paco. Ya. Ya estáis viendo la pantalla compartida, ¿no? ¿Lo oís todos bien? ¿Qué tal? Buenos días. Yo voy a presentar la parte del visor de mapas que hemos desarrollado en el CESGA, que incluye la parte de visualización de los resultados, además de generado de especies, la parte, digamos, del visor geográfico con toda la información georreferenciada y asociada en la base de datos. Entonces, bueno, en primer lugar, que es el visor de mapas, que es una aplicación web, eso para todo el mundo libre, donde se puede consultar la información geográfica de la base de datos haciendo uso de los estándares OGC, que son unos estándares de software libre con los que se comparte la información y así se puede utilizar la información propia y otra información que esté servida también en la red. Las funcionalidades del mapa permiten, bueno, que el navegador hoy en día ya estáis todos familiarizados con ellos, las diversas funcionalidades de acercar, alejar, hacer zoom, consultar información, etc. La manera en la que funciona es, como veis en el esquema de la pantalla, tenemos una base de datos con toda la información y a través de un servidor de mapas, GeoServer en este caso, pues a la web. Tenemos una base de datos bastante completa y racionalizada con toda la información del IO. Básicamente, por un lado son campañas que tienen ellos, donde han ido recogiendo datos, y por otro lado son los datos de observación, que proceden algunos de ellos también, y otros de la propia ciudadanía en general que puede mandar la información a la página web. La introducción de datos original hacemos desde un software GIS específico, desde el del IO, como nosotros podemos añadir y editar la información que tenemos en el visor y en la base de datos. Bueno, ya pasamos al visor. Este es el aspecto general que tiene el visor. Nos da preferencia que aparezca el mapa en toda la pantalla con la información y luego tenemos aquí una serie de ventanas desplegables en las que los diferentes temas de capas de información del visor.
Luego también tenemos las herramientas de interacción con el visor y aquí podemos consultar información sobre el visor, realidades como la de imagen que vemos. Aquí nuestros menús se han desplegado. Entonces podemos ver que aquí en la parte izquierda tenemos las capas temáticas con las que trabajamos, que son capas temáticas de fondo. Bueno, primero en la parte derecha tenemos unas capas base que trabajamos con una fuente de datos estándar, de OpenStreetMap, el fondo estándar que veíamos en la diapositiva anterior, pero también podemos utilizar el fondo del modelo digital del terreno y la batimetría, ¿no? En cualquier momento, cualquier mapa que estamos visualizando, podemos sacarlo a través de este botón que tenemos aquí. Podemos descargarnos un PDF o una imagen, sacarlos como imagen para alguna otra función, ¿no? Y luego en la parte izquierda tenemos las funcionalidades de la información que tenemos, que, como decía, son unas capas temáticas que podemos activar y desactivar para visualizar en el fondo. Luego la parte de observaciones y la parte de los datos de campañas. Esto es la ayuda que tenemos en el visor. Si pulsamos el botón de ayuda, nos lleva a un manual de usuario del visor en el que podemos ver toda la información y cómo manejar las distintas opciones del visor. Aquí podéis ver desplegado ya las capas temáticas que decía que teníamos a la izquierda. Entonces aquí podemos activar y desactivar. Aquí tenemos en este caso activada la capa esta de profundidad, que es con la información de batimetría esta de ModNet, que la sirven ellos. Entonces aquí pues hemos activado esta capa de profundidad y la visualizamos. De la misma manera tenemos todas estas capas de información, bancos marisqueros, marismas, las arrecifes, caladeros, cofradías, ¿vale? Podemos activar y desactivar las que queramos visualizar, ¿no? En este caso tenemos activadas todas estas, se puede ir activando y desactivando, como digo, todas las que si quieran ir jugando con el mapa, ir haciendo zoom a la zona que queramos e ir viendo la información referente. Luego, en la parte de observaciones, también la podemos activar y desactivar. Y una vez que la activamos, nos aparecen todas las observaciones que hay cargadas en la base de datos. Las vemos agrupadas por la zona en la distante, el número que hay en cada una, y conforme vamos haciendo zoom, se nos van desplegando las distintas opciones y podemos consultar pinchando encima de ellas. A la zona que vamos, aquí por ejemplo, ya hacemos zoom, y lo que nos aparecía antes, como que aquí había un montón de observaciones, ya nos aparecen aquí desplegadas y podemos consultarlas una a una pinchando en ellas, y nos aparece la información que ha enviado con la imagen, si la tiene, y quién la ha enviado, la fecha y, bueno, la especie. Entonces esto, se dijo, está abierto a toda la ciudadanía para que pueda utilizarlo. Se puede utilizar bien vía web o vía móvil, con una app. Entonces ahora tenemos que hemos incorporado, o hace poco, tenemos un apartado de la página web del proyecto que es la parte app. Entonces la parte app, explicación breve de lo que es y cómo funciona, y luego el acceso a app, ¿no? El acceso a la app, una vez que lo pulsamos, accedemos a una página web, que es esta que vemos a la izquierda. Si estamos en Windows, Linux, desde un PC nos aparece, pues tal cual, la página web con el mapa, con un mapita de fondo, y aquí podemos añadir una observación que tengamos, una foto que hayamos en que hagamos en ese momento o que la tengamos almacenada. En este caso, por ejemplo, estamos viendo, esta es una captura de mapa en el interior porque no está en la costa, pero podríamos, si hemos estado desplazados en la zona de costa, guardar una imagen, luego volver y dándole al botón de añadir la observación, ¿no? Si accedemos desde el móvil, nos aparece lo que vemos a la derecha. Bien, la misma página web, pero adaptada para el móvil. Y nos descarga una app en el móvil. O sea, que podemos utilizar o bien la app que nos descarga o bien la página web, como prefiramos.
Bueno, como pongo aquí, en el móvil Android se descarga automáticamente la app, está en el móvil, si es un iPhone, pues iOS o un Mac, hay que hacer la instalación manualmente con la opción de añadir la pantalla de inicio, ¿no? O sea, aquí aparece añadir la pantalla de inicio y también se añade la quiero destacar que esta aplicación web que hacemos, o sea, no, se descarga directamente desde aquí y se interactúa directamente contra la página web que tenemos, viendo la información, y es una herramienta bastante innovadora que acabamos de utilizar y que han compartido otros compañeros de otro departamento del CESGA, de e-learning, que es una Progressive app, se llaman. Unas apps nuevas que salen ahora y que no dependen tanto de tenerlas instaladas en la tienda de Android o de iPhone, ¿sabes? Y tener que mantenerlas, descargarlas de allí, actualizarlas, etc. Puedes mantener desde la propia aplicación tuya, como es el caso. Entonces, estas herramientas se están utilizando cada vez más, porque no tienes que depender de esos proveedores, digamos. Entonces, una vez que tenemos la aplicación, bueno, aquí estoy compartiendo, como veis, las dos partes. O sea, si estamos en la página web, si le damos a subir una imagen, nos dice que seleccionemos el tipo de recurso que podemos subir una foto o podemos subir un vídeo de hasta 20 segundos y dando el nombre y, bueno, finalmente el email, se envía esta información, manda la localización de donde se ha ido la foto, está en el mapa, manda la foto y, bueno, esta foto no se publica hasta que pasa por una serie de filtros de personal del IO que filtra la información y la acepta para que sea válida, no válida, digamos. Eso es un tipo de información. Si lo hacemos desde el móvil, como veis en la derecha, esto es una foto, o sea, de ejemplo. En el móvil, pues le damos al siguiente y se envía. Y también se reciclada correctamente, debe ser validada por un administrador. Y ya en ese momento va a la página web y cuando la valida un administrador del IO, ya se incorpora en la página que veíamos antes de observaciones. Se puede consultar y visualizar por parte de todo el mundo, ¿no? Bien, y después, por último, además de las observaciones, tenemos la parte de campañas históricas que tenían almacenadas en el IO y que hemos incorporado en la base de datos y la visualización y que permiten seleccionar por especie y por periodos de abundancia y por años, hasta el año 2009 ahora metido, y representa unas áreas de abundancia de estas especies, que aquí tenemos una cuadrícula de 100 kilómetros, pero conforme vamos haciendo zoom, tiene más resolución y al bajar una zona en concreto, pues ya aparecen las cuadrículas de 10 kilómetros, ¿no? Con más resolución. Y bueno, esto permite dar la información ligada con lo que enseñó antes Eva con el catálogo de especies, ¿no? Para ver la abundancia de especies por zonas, por años de las campañas. Y bueno, consultar pues, de diferentes años, es temporal, ¿no? De diferentes años por una misma especie para poder comparar la abundancia o permite comparar entre especies. Una, como dije al principio, se puede sacar la información además del mapa, se puede calcular en un PDF o con un archivo de imagen, con lo cual permite la utilización para realizar informes o para otras actividades. Y nada más. Esto es todo, la parte del visor y de la app. Pues gracias, Paco. Si te parece, entonces ahora, si dejas de compartir pantalla. Sí. Voy a compartir la mía. Bueno, muchas gracias, Paco, por contarnos un poco todo lo del visor y la app,
que, bueno, es una primicia porque la hemos estrenado hace poquito y espero que os resulte, bueno, práctica porque es muy sencilla, volvemos a lo mismo. Estamos intentando hacer herramientas que sean muy sencillas y que pueda utilizar cualquier persona. Que sean muy sencillas no significa que no haya mucho trabajo detrás. Precisamente para que algo sea muy sencillo es que hay mucho trabajo detrás. Entonces, bueno, espero que os sirva a todos, ¿no? y que sea muy práctico y muy fácil. Os voy a contar un poco ahora qué es lo que hemos hecho en la tercera parte de estos resultados que os comentaba Julio, ¿no? Que sería nuestro programa participativo. Hemos tenido como dos partes de programa participativo. Una parte sería un programa de observación ciudadana en la que puede participar cualquier persona. Ha participado gente de todo tipo, desde pescadores, buceadores, científicos, ciudadanos, todo el mundo ha podido participar. Lo pusimos en marcha en mayo de 2020 aproximadamente. Fue un poco difícil por todo el tema de la pandemia y demás, pero bueno, al final, en poco más de 2 años, pues ha habido más de 130 personas que nos han enviado sus observaciones y hemos conseguido más de 400 y pico observaciones. O sea que creemos que ha sido bastante exitoso teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? Realmente para participar en esta parte de observación ciudadana, pues no hay que hacer mucho, hay que tener ganas simplemente, ¿no? Es muy sencillo. Cualquier persona con interés, pues contacta con nosotros directamente a través del formulario que tenemos en la página web, a través de las redes sociales también nos han mandado todo. Y ahora que tenemos la app, yo os invito a que por favor que participéis a través de la app, enviando vuestras fotos, vídeos y bueno, otra información que os sea de interés, ¿no? Una vez que recibimos lo que son las observaciones, como os comentaba Paco, cada registro se verifica, se valida y se almacena en la base de datos GIS del proyecto y es después cuando se pueden consultar en el visor de mapas. ¿Qué nos interesa? Nos interesa un poco todo, nos interesa saber sobre todo la fecha en la que se ha producido el avistamiento y nos interesa saber el lugar, ¿no? Sobre todo. ¿Y qué es lo que habéis reportado en este tiempo? La gente que nos ha mandado sus cosas, ¿qué es lo que nos ha mandado? Pues nos ha mandado un poco de todo. Lo hemos así un poco organizado como en grupos y hemos recibido especies propias de nuestras zonas, que son muy importantes de cara a estos avistamientos, son muy importantes de cara a monitorizar la biodiversidad y la riqueza de nuestras costas. Estos avistamientos incluían peces invertebrados. Al final han supuesto aproximadamente el 30% de los registros que nos habéis enviado, con más de 73 especies. Luego nos han llegado muchas especies raras, también aproximadamente el 30% de los registros. Estas especies raras, bueno, no es que son raras porque son un poco frecuentes en nuestra zona, pero están dentro en general de su rango de distribución o justo están en su límite, ¿no? La gran mayoría de especies que nos habéis mandado pues eran de afinidades térmicas más cálidas, lo cual nos quiere decir algo, ¿no? Volvemos al tema de que es importante registrar este tipo de especies porque al final, siendo de afinidades térmicas más cálidas, pues nos puede ayudar en este tema de la monitorización del cambio climático, ¿no? Y del cambio de distribución de las especies. Luego nos han llegado también avistamientos de especies vulnerables, aproximadamente un 15% de los registros han sido de tiburones, rayas, cetáceos, tortugas y otras especies vulnerables que son importantes que nos enviéis de cara a su posible estatus de conservación, ¿no? Y de su monitorización, por supuesto. Nos ha llegado algún registro de especies exóticas, muy poco. La verdad es que nos han llegado muy poquitos registros, afortunadamente, es decir, pero no es que no las haya, es que quizás es lo que menos nos ha llegado. Y aún así es un dato importante porque, como vais a ver luego, ha servido para colaborar con algunos proyectos de seguimiento que nos están llegando hoy en día. Nos ha llegado mucha información sobre especies gelatinosas. Cuando llegan a nuestras costas, medusas o carabelas portuguesas,
bueno, pues todo este tipo de animales, ¿no? De los que al final tenemos muy poca información, y vuestros avistamientos son también de gran importancia para poder entender un poco cuál es la dinámica de poblaciones de estas especies, que vemos que algunos años llegan masivamente, otros años no, pues un poco podemos ver qué es lo que está pasando, ¿no? Luego pusimos en marcha, como muchos de vosotros sabréis, un programa específico de bosques marinos 2030, le llamamos, para un poco que nos enviarais vuestros avistamientos de bosques de algas y de praderas de fanerógamas. Aproximadamente nos ha llegado un 7% de los registros que tenemos en total de estas especies. Son unas especies súper importantes. Sabéis que bueno, están en clara, sobre todo los bosques de grandes algas, están en clara regresión en toda nuestra zona. Entonces, mapear estas especies pues es súper importante para poder proteger los ecosistemas. Entonces, os animamos a que sigáis, sobre todo en este caso, sobre todo a los buceadores, que sois los que tenéis más ojos aquí, que nos enviéis vuestros avistamientos. Nos han llegado también fotos de anomalías en la coloración, en el tamaño o en la forma de distintas especies. Esto que es puntual y que puede parecer, bueno, pues que a lo mejor una persona ve algo raro, ¿no? Y dice, bueno, esto en realidad no sé si serviría para algo. Pues por supuesto que sirve también, porque bueno, nos da información muy interesante sobre, ya no solo sobre el espécimen en particular, sino también sobre aspectos ecológicos de algunas especies. Este año, por ejemplo, veíamos cómo había, no sé, bocarte, por ejemplo, en Gijón, de un tamaño muy, muy grande, más de lo que teníamos registrado hasta ahora, ¿no? Ese tipo de cosas es importante. Luego, también quería destacar que también tenemos un registro histórico muy, muy interesante, ¿no? Aquí he de reconocer la labor de nuestra compañera Paz San Pedro, que también participa en el proyecto, que sabía de esta recolección de datos que había hecho un compañero nuestro, Celso Fariña, que trabajaba en Coruña, y que él a lo largo de los años había ido recopilando este tipo de registros y los tenía consigo, ¿no? Entonces, se han ampliado, se han incorporado a la base de datos del proyecto, y creo que enriquece mucho, puesto que son bueno, pues registros desde los años 80, ¿no? de este tipo de especies. Aquí le doy las gracias a las tripulaciones que en aquel momento habían facilitado los especímenes a nuestro compañero Celso, pero desde luego también, bueno, pues amplío este agradecimiento a todas las personas que nos estáis enviando vuestros registros, y en especial a las personas que trabajan en el mar, ¿no? Luego, como os comentaba, en el caso de la participación ciudadana, no solo hemos hecho esta participación de observación, sino que también pusimos en marcha un programa piloto de marcado voluntario. Este programa piloto, que soy consciente de que hay mucha gente que estaba interesada en participar, pero tuvimos que hacerlo a escala muy pequeñita, porque al final pues, era eso, eran casos de estudio específicos. Lo pusimos en marcha con un pescador profesional, con Rogelio Santos Queiruga, y con un pescador deportivo, que es Tarsi de la Ruta del Sargo, que bueno, en realidad cada uno ha participado un poco con las especies con las que suele trabajar, ¿no? En el caso de Rogelio, le pareció que bueno, quería un poco obtener información sobre raya ondulata, y estuvo marcando durante un tiempo. Llegó a marcar 72 individuos, y se han producido 2 recapturas de esta especie, o sea que, bueno, pues una especie protegida que no pueden comercializar, y una vez que la pescan, ellos la devuelven al mar con mucho cariño, y siempre que se puede con una marca, ¿no? Y luego, en el caso de Tarsi de la Ruta del Sargo, él está especializado en la pesca de sargos y estuvo marcando, llegó a marcar 53 individuos, y de momento no se han obtenido ninguna recaptura. Para facilitar un poco, pues eso, información, y para facilitaros también el tema de la identificación y demás, hemos elaborado
algunos recursos para vosotros, pósters, dípticos y demás que podéis encontrar en la página web en formato PDF y bueno, para los que estáis aquí os podemos facilitar después si estáis interesados. Y en estos años, bueno, hemos hecho un gran esfuerzo de divulgación para que llegara a todo el mundo que estuviera interesado. A través de las redes sociales hemos conseguido tener una comunidad de más de 3.700 seguidores entre bueno, Instagram, Facebook, Twitter y demás. Y bueno, hemos participado activamente, como os digo, en mesas redondas, en programas de radio, hemos colaborado en algunos artículos de prensa, hemos hecho también alguna participación en algunos programas específicos de televisión y bueno, creo que hemos llegado bastante al público objetivo que erais un poco todos vosotros, ¿no? Además hemos participado también en jornadas y talleres de distintas organizaciones, hemos colaborado con algunos centros educativos y bueno, un poco hemos intentado pues ampliar, ¿no? nuestras colaboraciones y por eso hemos intentado estar ahí siempre que hemos podido. Claro, al final surgen sinergias y colaboraciones con otros proyectos, como los que os he puesto aquí de ejemplo. Estuvimos bueno, pues, colaborando participando en las jornadas y demás de Vigiamar y de Hantac, por ejemplo. En el caso de Red4Sea, somos un ejemplo, ¿no? en su guía de seguimiento del cambio climático de los ecosistemas. También con el tema de estrategias marinas, pues hemos dado datos a algunos descriptores. Como os decía antes, pues os llamaba la atención sobre las especies alóctonas, pues parte de vuestras observaciones han servido para mejorar el conocimiento de estas especies alóctonas, ¿no? Y bueno, también hemos hecho algunos vídeos divulgativos que, si os parece, antes de pasar a las preguntas os voy a poner. Son muy cortitos, aunque son 4, son muy cortitos. Entonces vemos si os parece los vídeos y justo después de los vídeos pues ya damos paso a las preguntas, por si queréis comentar cualquier cosa. Desde casa podéis poner lo que queráis en el chat y poco a poco también, si vais levantando la mano, pues os podemos dar paso si os parece. Y con esto voy a pasar a los vídeos. Y bueno, espero que os gusten. Todos los organismos de fauna y flora que ocupan los mares y océanos son lo que conforman la biodiversidad marina. Los océanos son una de las principales reservas de biodiversidad del mundo. Esta biodiversidad marina es muy compleja y engloba una gran variedad de organismos, desde vegetales hasta invertebrados y grandes vertebrados como son las ballenas, los grandes cetáceos. En el norte de la península tenemos dos partes bien diferenciadas. Por un lado tenemos la plataforma cantábrica y por otro lado tenemos la plataforma gallega. A lo largo del litoral encontramos rías, bahías, costas abiertas en las que hay precisamente diferentes tipos de fondo. Existen fondos rocosos, fondos de arena, fondos blandos, fondos de cascajo, praderas de fanerógamas e incluso habitan los últimos bosques de grandes algas marinas. La gran variedad de hábitats marinos y las condiciones oceanográficas dan lugar a que las costas de Galicia y del Cantábrico sean un punto caliente de la biodiversidad en Europa. Por un lado tenemos especies templadas, que son las propias de la zona, pero luego también tenemos especies
especies un poco más boreales, especies que vienen más del sur, tenemos especies propias de estas zonas singulares y además tenemos especies que, debido al calentamiento global, están migrando y están acercándose hacia nuestras costas. Las especies que forman parte de la biodiversidad marina tienen una gran importancia medioambiental, pero además tienen una gran importancia económica y son fundamentales para sectores como la pesca y el turismo. Por ello resulta necesario mejorar el conocimiento sobre el medio marino y desarrollar políticas de conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural. Diversimar es un proyecto del Instituto Español de Oceanografía que recopila la información científica disponible sobre biodiversidad marina y pesquera tanto en el mar Cantábrico como en Galicia. La base de datos del proyecto incorpora información desde los años 80, cuando se empezaron a realizar campañas de investigación dedicadas a los recursos pesqueros y al estudio de la biodiversidad marina del norte y noroeste de la península ibérica. La serie de datos históricos de las campañas del IEO nos permite hacer un seguimiento a lo largo del tiempo y detectar aquellos cambios en la fauna y flora que se han producido a lo largo de los años. El objetivo es, por una parte, agregar toda esa información científica que proviene de campañas de investigación y, por otra parte, la información de diversos colaboradores que pueden participar en el proyecto. Además, a través de nuestra página web se da acceso a un conjunto de herramientas que se han desarrollado para que todos los usuarios del mar que estén interesados puedan acceder a ellas. El proyecto se compone de tres partes principales. Por un lado tenemos el catálogo de especies, por otro lado tenemos un visor de mapas web y podríamos destacar una tercera parte que sería la de participación ciudadana. El catálogo de especies es una base de datos que tenemos con todas las especies, entonces las observaciones que envían, conforme a ese catálogo, se clasifican para luego poder visualizarlas en el visor. El catálogo de especies está en permanente desarrollo y permite consultar las diferentes especies de peces, invertebrados y flora marina que se puede encontrar en estas costas y que ha sido registrado en el proyecto Diversimar. En el CESGA tenemos un servidor disponible con toda la información en una base de datos y sobre ella hemos generado un visor de mapas dinámico que muestra las observaciones que ha enviado la gente, georreferenciadas y con sus imágenes asociadas. Y además también muestra otras capas con información de interés como pueden ser las cofradías, los bancos de especies, los bancos de marisqueo o la profundidad. La herramienta se nutre de dos tipos de datos diferentes. Por un lado, los datos que proceden de las campañas del IEO y por otro lado, de datos que nos envían los usuarios que colaboran con nosotros. Cualquier persona puede participar con sus avistamientos y de esta manera colaborar en el proyecto.
En aguas del Cantábrico noroeste faenan algo más de la mitad de los buques de la flota española, de los cuales el 88% están censados en Galicia, distribuyéndose el 12% restante entre las comunidades de Asturias, Cantabria y País Vasco. De estos barcos pesqueros, los de mayor tamaño realizan una pesca más industrial, pero la mayoría, más del 90%, trabaja con artes menores desarrollando su actividad a bordo de pequeñas embarcaciones relativamente cerca de la costa. La elevada productividad de estas aguas nutre a los mercados de productos pesqueros con gran variedad y calidad de especies. La pesca y el marisqueo, además de jugar un papel fundamental en lograr una alimentación saludable, son el medio de vida de una buena parte de la población del norte de la península. Peces, cefalópodos, crustáceos y otros invertebrados conforman un amplio abanico de más de 150 especies, algunas de ellas de gran prestigio y valor comercial, y otras menos conocidas pero de igual calidad y frescura. En nuestra zona destacan por su volumen de descarga especies como la sardina, la caballa, el jurel, el bonito, el gallo, la merluza o el rapé. Sin embargo, encontramos también distintas especies de rayas, sargos, lenguados, escachos, congrios, meros, rodaballos, pulpos, percebes, entre otras. Garantizar la continuidad de la actividad de la pesca implica gestionar los recursos marinos de una forma sostenible, para lo que el trabajo conjunto entre el sector pesquero y la comunidad científica es fundamental. Los pescadores disponen de información muy valiosa que es clave para entender la dinámica de las pesquerías y de las especies. La red colaborativa que ha puesto en marcha el proyecto Diversimar permite integrar el conocimiento científico y el conocimiento generado por los pescadores y otros trabajadores del mar, información que puede ser consultada en nuestro visor de mapas web y que sirve como herramienta para ayudar en el desarrollo de planes de gestión y estrategias de conservación que eviten la pérdida de la biodiversidad pesquera. ¿Te gusta el mar, la naturaleza, el medio ambiente? Participa en la mayor red de observación de la biodiversidad marina de Galicia y el Cantábrico. Ayúdanos a mejorar nuestro conocimiento sobre las especies marinas y colabora en nuestro proyecto de investigación. Haz una foto a aquello que te llame la atención y envíanosla indicando dónde la hiciste, cuándo, qué tamaño tenía y cualquier otra información que creas importante. Al poco tiempo, tu foto y tu nombre aparecerán en nuestro visor web. Habrás contribuido al estudio y conservación del medio marino y sus recursos para ti y para las generaciones futuras. Diversimar, red de observación de la biodiversidad marina y pesquera de Galicia y el Cantábrico. Perdón. Ya está. Es que te volvió a poner. Sí. Creo que ya dejé de compartir. Bueno, pues ¿quieres? A ver si funciona. Bueno, pues si os parece, Julio, si quieres tú moderar el turno de preguntas o lo que sea.
Claro, espera un segundo. ¿Esther, le das tú? Espera. Activo. Vale. Pues vente para acá. ¿Se escucha algo? ¿No? ¿Nos escucháis desde casa? Se lo tiene apagado. Ángeles, ¿lo escucháis desde casa que te estoy viendo? Escucha, sí, sí. Sí. No se está escuchando esto. Vale. Pues no. No. Ponte más para acá. Vente para acá. Vente más cerca. Es que Julio tiene silenciado el micro, parecía silenciado el micro. Sí, pero es que se acopla. No podemos darle a que nos lo silenciemos. Y tenemos aquí un micro, pero se ve que no está bien conectado o algo. Bueno, si os parece, hacemos las preguntas y repetimos lo que nos preguntéis y así lo escuchan todos en casa, porque si no va a ser un poco difícil. ¿Vale? Pues, si nos dices. Ya, de poner nos están preguntando si por el catálogo si habría la posibilidad de que cuando tú, me imagino, subes una foto, ¿no? Que te identifique directamente la especie. Claro, eso es otro proyecto. O sea, eso estaría muy bien. Además, ahora mismo con temas de inteligencia artificial, pues cada vez está claro que es más fácil, pero claro, eso sería otro proyecto, no entraba dentro de los objetivos del proyecto Diversimar. Un feedback. Vale, nos pregunta también si, perdona, no sé cómo es tu nombre. Vale, nos pregunta Marina, que está aquí en el público, que si nos enviáis una foto, si luego el IEO os puede dar un feedback porque nos envía una foto que no sabe qué especie es, si luego el IEO os puede dar un feedback de realmente de qué era esa foto. Por supuesto que sí. Sé que hay gente que igual está menos interesada, pero ya si tú has hecho el esfuerzo de enviar una foto, entiendo que sí que tienes interés. Cuando lo subimos al visor, ya está validado y está puesto la especie a la que pertenece. Pero sí que es cierto que además si tienes interés y que quieres saber más o tal, pues escríbenos, somos muy accesibles. A veces tardamos un poco más en contestar porque no podemos, o sea, no tenemos la capacidad de inmediatez y de contestar a todo rápidamente, porque tenemos además muchos otros proyectos, pero sí que estamos siempre dispuestos a contestar a todo, vamos. De hecho, contestamos habitualmente y pedimos habitualmente. Si alguna vez no os lo hemos mandado de vuelta, pues nada, desde aquí os pido disculpas, porque en ese caso es que no nos ha dado para más, pero se nos ha escapado. Pero sí que, de hecho, creemos que es fundamental, ¿no? La parte de que, pues al final, cuanto más conoces, pues más vas a proteger y más vas a cuidar, ¿no? Y más, cuanto más te interesa, al final, es cuanto más conoces. Es un poco un círculo vicioso y pues creemos que es fundamental el tema de la divulgación y también de eso, de poder tener ese feedback, ¿no?
De hecho, una de las cosas que más nos hemos encontrado en las reuniones en las que vamos y demás, por ejemplo, con el sector pesquero, es precisamente eso, ¿no? Que nos dicen mucho, es que necesitamos saber más, queremos un feedback. Pues siempre intentamos, con las cosas que nos enviáis, devolveros un poco, pues ya que nos habéis dado también, devolveros a vosotros, ¿no? De eso se trataba el proyecto, de crear una red y que fuera compartir, ¿no? Un gusto con vosotros y nosotros, que todos salgan ganando aquí. Un win-win de estos que se llaman. No sé si hay más preguntas por aquí. Sí. Sí. ¿Puedes buscar en la aplicación o en la página web? Específicamente esto en concreto. Sí, nos pregunta Paula, que ella está muy interesada en, por ejemplo, en huevos de raya undulata, y entonces si es posible buscar específicamente solo ese ítem, ¿no? El tema de los huevos de raya undulata. Todavía no, estamos en ello. De momento, pues tienes que ver el resto de observaciones interesantísimas que nos han enviado, pero sí lo tenemos en cuenta, estamos en ello. Gracias. Enhorabuena. Y se acaba todo aquí. Sí, Nacho nos comenta que él nos conoció hace un par de años y que ha visto cómo se ha ido desarrollando un poco el proyecto, ¿no? Y que ahora que finaliza, ¿qué es lo que va a pasar con Diversimar? Ahora que finaliza la financiación pues la cofinanciación, ¿no? Que nos habían dado. Sí, es un poco lo que dices. Es verdad que hemos hecho mucho trabajo estos 3 años y que ahora es un poco cuando empiezas a ver más los frutos. En principio tenemos muchas ideas y tenemos ganas de continuar. De momento seguimos con la página web y seguimos con todo en marcha, y no te sé asegurar hasta cuándo, pero bueno, la idea es que continúe, la idea es que siga para adelante. Gracias. Un segundo, Dani. Sí, en teoría, digo yo. Tiene que darle a aceptar él, creo. No tengo micro. Ah, no tienes micro, vale. Pues si tienes una pregunta, si nos puedes escribir en el chat igual, Daniel. Es decir, que Daniel Iglesias es uno de nuestros colaboradores más productivos. Nos envía muchas fotos de sus inversiones. Gracias, Dani. Claro, es una cuestión técnica que a lo mejor Paco ahí o Emilio podéis contestar. Paco, no sé si estás por ahí. Sí, o sea, una limitación porque si hay mucha gente a vídeos muy grandes, pues claro, la conexión, el procesado, etc., ¿no? Yo creo que habría que mandar, o sea, vídeos muy grandes habría que mandarlos por otro medio, tanto con
el IEO directamente. De hecho, hay un apartado de contacto en el web donde se puede... Claro, igual no se enviaría, ¿no? Porque, por ejemplo, en la nueva app el envío de vídeos está limitado a 20 segundos. También un poco para evitar ese colapso, porque a veces es verdad que nos enviáis cosas que de repente no sabemos exactamente qué es lo que queréis enseñarnos. Entonces, a lo mejor esos 20 segundos sí que están bien para un poco decir, queremos que veáis esto, ¿no? Si por lo que sea necesitáis más, porque pesa mucho el vídeo, porque tenéis mucho más que enseñar y tal, es verdad que, bueno, pues hay otros medios, ¿no?, de contactar con nosotros y a lo mejor pueden enviárnoslo de otra manera que no sea por la app, por ejemplo. ¿Alguien más? Ah, Emilio, sí. Pues espera, que intento reactivar el audio. Claro. No, solo una puntualización respecto a lo Pues, de subir los vídeos. Sí, perdona, ¿me escuchas? Sí, un poco bajo, pero... Sí. No, una pequeña puntualización únicamente sobre lo de subir los vídeos. También lo pensamos de esa manera porque muchas veces en el momento que grabas el vídeo puede ser que no tengas wifi. Efectivamente, muchas veces no vas a tener wifi, evidentemente. Entonces, por el tema de consumo de datos también pensamos en ello por si para alguien representaba un problema, ¿no? Y lo que habéis dicho ya, que para enviar vídeos de mayor tamaño hay otros métodos, desde un FTP hasta el correo desde la propia web o así, más o menos. Solamente eso. Gracias, Emilio. Ya. Emilio es compañero también de Paco Landeira, que nos ha contado antes, y trabajan juntos allí en el Centro de Supercomputación de Galicia y entonces ha formado parte del equipo de desarrollo bueno, pues de todo, ¿no? Del catálogo, del visor y de todo esto. Pues no sé, no hay así más preguntas, igual podemos dar por finalizada. Más por aquí, para que te oigan, si quieres cerrar tú. Hay una pregunta, ¿eh? Hay una pregunta. La leo, ¿vale? Para que lo escuchéis los que estáis aquí. Eva Cacabelos dice, muchas gracias por la presentación, enhorabuena. En relación a la optimización de recursos, ¿tenéis algún tipo de colaboración, coordinación con otras redes que tienen objetivos similares, como Life in Bisacua para especies y por eso de evitar la creación de plataformas que se crean en proyectos y se interrumpen al finalizar la financiación? Gracias. Pues gracias por la pregunta, Eva. Sí, efectivamente tenemos en mente crear alianzas con otras redes que tienen un poco los mismos objetivos. De hecho, hemos estado participando precisamente este mismo verano. Habían organizado unas jornadas en Canarias, la gente de Red Promar y la gente de Observadores del Mar, que también es el CSIC y tal. Estábamos allí en muchas plataformas que tenemos una parte de observación ciudadana al menos y estuvimos hablando precisamente de eso, ¿no? Del tema de crear puentes y de establecer sinergias entre todos los proyectos para evitar duplicidades y bueno, y al final maximizar un poco los resultados, ¿no? Pero todavía estamos un poco hablando con ellos. Estamos bueno, en negociaciones, entre comillas, ¿no? Estamos viendo cómo es posible realizar cómo es posible materializar esa colaboración. Gracias, Eva. Pues bueno, parece que ya sí que no hay nada más.
Y entonces nada, pues daros las gracias por mi parte, daros las gracias a todos los que os habéis acercado hasta aquí, daros las gracias a todos los que os habéis interesado desde casa, que habéis sido muchos, y nada, desearos lo mejor, desearos feliz Navidad y que sigáis enviando vuestras observaciones. Y bueno, paso la palabra a Julio para que se despida él. Venga, muchas gracias a todos. Nada, simplemente comentar que muchas gracias por haberos conectado, y a los que estáis aquí, que habéis hecho el esfuerzo de venir físicamente al oceanográfico. Y nada, animaros a continuar participando. La plataforma y el proyecto continúa, y nuestra idea es que, bueno, continuar con esta participación y en el futuro pues darle continuidad. Nada, muchísimas gracias por haberos conectado. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta pronto a todos.